Hola, muy buenas tardes. A quienes ya se han conectado, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar 2 minuticos para que se terminen de conectar las otras personas que se inscribieron en este espacio. Y mientras tanto, vamos a ver 2 videos de nuestras firmas patrocinadores. Bienvenidos nuevamente. Ser una ciudad inteligente implica estar a la vanguardia en materiales, tecnología y poder ofrecer a sus usuarios una gestión eficiente de los servicios. Los avances tecnológicos en materiales y sensores para la recolección y analítica de datos en los últimos años nos han permitido desarrollar productos que nos acerquen a esta realidad. Desde OTEC hemos creado una nueva generación de postes para autopistas inteligentes. Elementos capaces de suministrar información como calidad del aire, alertas sobre incidentes viales, indicación de restricciones para la circulación de tránsito, conexión con las aplicaciones móviles, entre otras funcionalidades que proporcionan señales a los usuarios y recolectan datos que permiten llevar a la seguridad vial a otro nivel y seguir transformando la infraestructura de América Latina. Elementos que incorporan principios de economía circular en su proceso de fabricación al promover el uso de resinas PET. Creemos que la verdadera transformación se da cuando la industria y el sector privado se unen con el sector público y la academia para generar proyectos de alto impacto en nuestros territorios y nos permitan continuar trabajando por un desarrollo sostenible. Nortúnel Colombia está pensando en ti, en tu familia, en la generación de trabajo y en la conservación del medio ambiente. Nuestra experiencia nos ha ayudado a expandirnos a nuevos territorios, a nuevos retos. En nuestra filial Nortúnel Colombia, nuestra misión es trabajar con eficiencia, calidad y seguridad para nuestros clientes. Contamos con el 90% de capital humano colombiano en nuestra plantilla y con maquinaria de última generación para la realización de proyectos de túneles de carretera, ferroviarios y de mina. Estamos en Colombia para acercar a las personas, para mejorar la conectividad vial y el desarrollo del país. Y que descubras paisajes que te lleven a soñar y a vivir junto a los tuyos momentos únicos. Nortúnel Colombia, abriendo el túnel del futuro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Soy Natalia Castaño Cano, coordinadora comercial y de comunicaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Enviamos un saludo muy especial y una cordial bienvenida a todos nuestros afiliados y empresas del sector que hoy se encuentran conectados con nosotros en este espacio, donde hablaremos de experiencias y cambios en contratación en el sector de la infraestructura y transporte. Y para esto tenemos hoy un invitado muy especial. Él es el doctor Germán Cardona Gutiérrez, exministro de Transporte. También está con nosotros nuestro director ejecutivo de la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el doctor José Fernando Villegas, a quien le doy la palabra en este momento para que demos inicio a este espacio. Les informo que en el transcurso de la charla pueden ir formulando sus preguntas a través del chat, las cuales compartiremos al final con el doctor Germán Cardona. Adelante, doctor José Fernando. Gracias, Natalia. Pues un saludo muy especial primero a nuestro invitado, el doctor Germán Cardona, y por supuesto a todos los participantes en esta charla que queremos que sea más un conversatorio. Germán, que es un viejo amigo de buena vieja data de coterráneo de Manizales. Creo que coincidimos en algún momento en la universidad, Germán. Y bueno, lo presentó Natalia como exministro, pero yo tengo la obligación de contar que ese no es su único cargo público.
además de todos los cargos en la empresa privada que ha tenido. Yo quiero recordarles que Germán empezó toda esta carrera pública, bueno, que conozca mucho como gobernador de Caldas. Hace un buen ratico ya Germán. Luego fue alcalde de Manizales en 2 oportunidades y además fue seleccionado como el mejor alcalde en su momento en Colombia. Luego fue ministro de Transporte, la verdad es que ha sido ministro 2 veces, recuerden ustedes, empezando el gobierno de Juan Manuel Santos fue ministro en el año 2010. Luego tuvo un break, se fue al Vaticano como embajador y luego pues, vino a rematar, digamos, su carrera en el último año acompañando al presidente Juan Manuel Santos en el 2017. Y debo decir también que en entretanto, de pronto otros cargos que de pronto no conocen mucho, él fue esa anticorrupción también. Y creo que el ministro encargado de vivienda algún tiempo, algunos días, Germán. De manera que es una persona con una amplísima experiencia. Y la verdad, Germán, te quiero confesar que la iniciativa de invitarte a este programa no fue mía, fue de mis funcionarios. Y quisieron invitarte porque la verdad, y lo hemos hablado mucho aquí en la Cámara, Colombia tuvo, como tú bien lo vas a contar ahora, unos cambios importantes en la contratación y en la construcción de obras de infraestructura en los últimos 10 años. Yo creo que es el antes y el después. Creo que 4G marca un hito en la historia colombiana, por muchas razones, de pronto tú ahora nos vas a contar. Y recuerdo que en la primera oportunidad que fuiste ministro, te diste una pela muy dura, una pela política muy dura, porque paraste en seco los contratos de construcción porque adolecían de diseños buenos. Y yo recuerdo en alguna de tantas reuniones que dijiste, no, esto hay que ponerle orden, vamos a hacer diseños y dejar de improvisar, pero vamos también a empezar a hacer obras de magnitud, de importancia. Y yo le quiero contar a todos los participantes, yo no me canso de decir que lo que introdujo las 4G, un cambio radical en la concepción de obras de infraestructura. Nosotros antes veníamos haciendo obritas y el concepto que teníamos de conexiones viales era hacer dobles calzadas atrasados, completamente antiguos e inoperantes. Y lo digo, y fundamentalmente en el caso de Antioquia, las 4G nos trajeron un cambio automático, o sea, ya es un cambio de especificación, es sentarnos a hacer cosas que realmente busquen la conectividad, la productividad, la economía, la eficiencia, la confiabilidad. Eso es una cosa completamente distinta. Y a mí me enorgullece mucho que en los eventos que hemos hecho últimamente, cuando mostramos nuestros proyectos y los comparamos con esos grandes proyectos del mundo que para nosotros eran la envidia, hoy en día los proyectos en Colombia no tienen nada que envidiar. Yo no quiero meterme en la charla tuya, Germán, pero sí decirte que realmente la mayoría de los colombianos todavía no saben lo que estamos haciendo. Y seguramente van a empezar a disfrutar. Esperemos que después de esta pandemia, el 2021 nos deje disfrutar las primeras, ya están empezando a entregar las primeras de 4 generación, pero cuando estemos nosotros disfrutando se van a dar cuenta que esto es todo un esfuerzo, no de ahora, sino un esfuerzo que empezó hace un poco más de 10 años y Germán realmente tiene ahí una responsabilidad grande, por eso lo hemos querido invitar, Germán, y qué bueno poder compartir contigo hoy pues esa experiencia. Y además sé que nos vas a compartir porque eso no es solamente sacar licitaciones, sino que para poder sacar esas licitaciones y eso, pues había que hacer unas adecuaciones, unos movimientos muy importantes en el gobierno, que a veces la gente no los alcanza a percibir, de manera que qué bueno que puedas compartir con nosotros este ratico de tarde para que nos cuente cómo fue eso detrás de bambalinas. Un gusto pues, un placer estar contigo, Germán, bienvenido. Y entonces te doy la palabra para que compartas con nosotros pues esta experiencia tan maravillosa y tan productiva que va a ser historia en Colombia. Gracias, Germán. Bueno, doctor José Fernando, hombre, muchas gracias y me alegra mucho también volver a hablar contigo. Como ya lo dijiste, con José a mí me une una amistad de toda la vida, desde nuestra época de la universidad en Manizales, luego ya cuando te viniste a vivir a esa hermosa ciudad de Medellín y a ese hermoso departamento de Antioquia.
y aprovecho pues para saludarte no solamente a ti, sino a tu excelente equipo de trabajo, con quien he coordinado pues toda esta charla, a los patrocinadores de este evento, a OTEC, una empresa que admiro muchísimo porque creo que es una empresa que está entrando muy fuertemente en el tema de la economía circular, que también nos va a marcar mucho hacia el futuro, y a Nortuner por esos excelentes trabajos que hace también a lo largo y ancho del país. Yo quisiera empezar entonces esta charla hablando un poquito de la coyuntura actual. Entonces, Erika, si pasas por favor, pasamos la primera gráfica. Quisiera, cuando hablo, bueno, quisiera primero que todo decirles, voy a dividir mi presentación en 4 temas. Uno, voy a hablar de la coyuntura actual. Otro, voy a hablar de la definición, cómo se definió este plan que tú comentabas hace un momento, José Fernando, qué necesitábamos para convertir este plan en realidad, y termino hablando un poco de lo que ha sido la modernización de la infraestructura en Colombia. Entonces, pasemos por favor a la primera, ¿sí? Hablemos un poquito de la coyuntura actual. Hace 135 días, yo creo que ninguno de nosotros, ninguna de las personas que me está escuchando, y creo que ningún colombiano, desde el presidente de la República hacia abajo, alcanzó a visualizar lo que se venía a raíz de todo este problema de la pandemia y de todo este tema del COVID-19. Todos oímos hablar mucho de que existía un problema en una ciudad en la China, en Wuhan. Mandamos un avión del gobierno colombiano a traer unos colombianos desde Wuhan. Todo el mundo pues estuvo alerta de la venida de sus colombianos. Un colombiano muy inteligente decidió que él se quedaba allá porque él dijo que allá de pronto lo iban a tratar mejor que aquí y que él iba a esperar. Y bueno, se dio una historia maravillosa alrededor de eso. Pero resulta que pasaron 1 mes y medio aproximadamente, máximo 2 meses, y nosotros entramos en un problemita inmensamente grande, que es este problema en el que estamos inmersos todos los colombianos, y estos encierros que nos tienen absolutamente perjudicados y angustiados, yo creo que a todos nosotros. Hoy América Latina está peor que Europa. Eso no es ninguna gracia decirlo. Europa fue un continente que empezó mucho antes a asumir este problema de la pandemia. Lógicamente el Asia primero que Europa, pero nosotros entramos antes y lógicamente vamos a salir después. Entonces por eso estamos confinados hace muchísimo tiempo. En lo personal pues yo llevo poco más de 4 meses encerrado, aprendiendo lógicamente como todos ustedes a trabajar desde casa, a manejar las cosas de manera virtual, y yo creo que ese es uno de los temas que puede llamarse interesante. Ahora, ¿qué va a pasar? Seguramente a finales de este mes de agosto, como ya lo anunció el gobierno nacional, esperemos que esta ya sea la última vez que nos dicen que nos tenemos que quedar encerrados 1 mes más, pero yo creo que el gobierno en el fondo está haciendo esto por responsabilidad, porque pues a ningún presidente de la República, a ningún alcalde, a ningún funcionario público le interesa mantener encerrada a la gente en sus casas, porque pues nadie está esperando eso. Pero bueno, tenemos que tener esa paciencia y lo vamos a hacer. Pero problemas graves tenemos, según la CEPAL, en un documento que leí hace algunos días, dicen que nosotros hemos retrocedido hoy más o menos 10 años, o sea que la economía en la que estamos nosotros hoy y la que vamos a quedar después de este COVID va a ser la misma economía que digamos teníamos para el año 2010, o sea que hemos perdido prácticamente 10 años en el desarrollo de la economía del país. Estamos teniendo unas contracciones inmensamente altas desde el punto de vista económico y fiscal, y eso sin duda pues nos está afectando mucho a todos. Yo agregaría un tema que leí en estos días, no, esto no es una invención mía, que se los voy a compartir, que dice que estamos en una economía de guerra, pero en esta guerra en que estamos nosotros,
Nadie le pide a nadie que se quede dentro de la casa. O sea, la gente en guerra se queda resguardada porque quiere proteger. En las guerras nadie insiste en su propia libertad, porque la gente sabe que en momentos de guerra eso no se discute. Que en las guerras se dice que si uno tiene hambre, reza para poder volver a comer, ¿sí? Y eso, desafortunadamente, lo que nos está pasando es que mucha gente en esta guerra ya lo que está sintiendo es una angustia total, con toda la razón, porque es gente que también se está quedando en sus casas sin comida. Dice que la gente no discute para reabrir sus negocios, y esa es una discusión que hay entre muchos ciudadanos con sus autoridades, porque la gente dice, caramba, primero se nos va a acabar también la economía, entonces o nos vamos a morir de coronavirus o nos vamos a morir de pobreza, pero en la guerra no, eso no sucede. Y que en las guerras nadie se preocupa si los hijos van o no van al colegio, que ese es el otro tema. Muchos amigos míos que tienen hijos pequeños están preocupadísimos porque dicen, ¿cuándo será que estos muchachitos van a poder volver al colegio? Pero la diferencia con esta guerra en la que estamos en este momento, decía o dice ese documento magistral que leí, es que el enemigo que tenemos es un enemigo muy fácil de vencer. ¿Y ese enemigo cómo se vence? Se vence con disciplina, se vence con paciencia y se vence ante todo con unión, con solidaridad y con respeto. Y ahí a veces de pronto todos nos equivocamos un poco o mucha gente se equivoca. De tal manera que esa es una de las invitaciones, es si ya hemos aguantado todo este tiempo, pues aguantemos seguramente este mes y medio que nos falta, porque nos toca a todos tratar de salir bien y sobre todo luchar para que nuestras familias, nuestros amigos, ojalá no los toque este flagelo. Ahora, hablando un poco de las recesiones en el mundo, pues en estos 150 años, últimos 150 años, pues he leído y saqué una información de que hemos tenido aproximadamente 4 grandes recesiones, y en particular me refiero a 3 recesiones. La primera gran recesión la vivimos nosotros por estar aquí cerca de los Estados Unidos a raíz de la Primera Guerra Mundial por ahí en 1914. La segunda gran recesión fue la época de la Gran Depresión de los Estados Unidos, que se dio entre 1929 y 1932, y que se dio especialmente por temas económicos y porque una explosión de la bolsa de valores en los Estados Unidos, y de un momento a otro se quebró toda la economía. Y la tercera Gran Depresión se dio después de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1945 y 1946, cuando los Estados Unidos inclusive promovieron el Plan Marshall y otra serie de esquemas que afortunadamente pienso que el gobierno actual, y esto lo digo porque tuve una conversación con el presidente Duque hace aproximadamente 3 o 4 meses, y me dijo que él, pues que venía de vivir casi 10 años o tal vez un poco más en Estados Unidos, pues creía mucho en las políticas que hicieron los Estados Unidos para la recuperación de la economía, que creía que había que montar esquemas como esos del Plan Marshall, o como todos esos esquemas que se ideó el gobierno de los Estados Unidos especialmente para fortalecer la infraestructura después de esas graves crisis por las que pasaron los Estados Unidos. Y hablando del tema de pandemias, pues efectivamente ese es otro tema. Nosotros hemos vivido muchas pandemias, inclusive recientemente también las hemos tenido, pero seguramente no nos hemos dado cuenta de ellas. Pero traigo a colación la más importante, o por lo menos la que más recordamos nosotros, que fue la que vivimos vivió nuestro país con la famosa gripe española en 1918, donde murieron más de 50 millones de personas, donde se infectaron más de 500 millones, casi la tercera parte de la población mundial, y donde, dicen los historiadores, la primera pandemia fue leve y la segunda y la tercera fueron gravísimas. Esperemos nosotros, Dios quiera, que no vamos a tener problemas ahora de segundas y terceras pandemias, o que si vienen, de pronto
no van a ser tan graves como lo que sucedió en esa época de la famosa gripa española. Pasemos entonces, si quieres, al segundo punto, y es el tema de, ya entrando en materia de lo que queremos analizar en el día de hoy. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde el gobierno? Y me toca aquí hablar del gobierno en el que yo, lógicamente, participé, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Qué hicimos en el año 2010? Entre otras cosas, creo que hace 10 años, por esta época, yo estaba a punto de posesionarme como ministro de Transporte, porque yo inicié gestión con el presidente Santos el 7 de agosto del año 2010, o sea, va a ser exactamente 10 años. Entonces, ¿qué pasó? Y esto se los digo, entre otras cosas, porque la mayoría de ustedes, aunque creo que casi todos, pues son colegas míos, son ingenieros o son constructores o han estado toda la vida en este sector. Entonces yo también vengo de este sector. También soy ingeniero civil, como el doctor José Fernando Villegas, y como la mayoría o muchos de los que están aquí presentes. Y en esa época, para esa época tenía una empresa dedicada sobre todo a las labores de interventorías de proyectos con el gobierno, muchos de ellos con el Instituto Nacional de Vías, otros con el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, y tenía interventorías en otras partes del país, una empresa que afortunadamente fue muy sólida, muy buena, que me produjo muy buenos dividendos y muy buenos réditos, y lógicamente las dificultades normales por las que pasamos todos los empresarios de este tipo de empresas, pero que además me enseñó a conocer cada vez más cómo funcionaba todo este tema de la administración pública en Colombia. Y se los voy a decir francamente, yo tenía unos contratos como interventor con el Instituto Nacional de Vías, pero cada que íbamos al Instituto Nacional de Vías encontrábamos pues que desafortunadamente los proyectos la mayoría de las veces se habían adjudicado sin estudios y sin diseños. Entonces nosotros como interventores lo que teníamos que hacer era sentarnos con los contratistas, empezar a tratar de negociar con ellos para ver cómo se organizaban esos estudios y esos diseños de esos proyectos. Se entregaban unos anticipos a los contratistas inmensamente grandes, estoy hablando de anticipos casi del 50%, prueba de ello. Uno de esos anticipos que se entregó en esa época fue precisamente el anticipo para la construcción del túnel de la línea. Se adjudicó mediante un sistema que se llamaba llave en mano o a todo costo. Creo que ese contrato costó o se adjudicó por 690.000 millones de pesos y al contratista le entregaron el 50% de anticipo. Y ese 50% de anticipo era para que él adquiriera sus equipos, maquinarias y demás, ejecutara la obra y le pagaban por avances de obra, pero ese contratista, pues lógicamente, después me tocó vivirlo a mí, cuando empezamos a exigirle un poco, decía, el contrato a mí dice que yo debo de responder es por una obra que debo entregar en el año 2013, 2014, y mientras tanto déjenme trabajar, a pesar de que presentíamos que ese contrato no iba a llegar a ninguna parte. Entonces, eso me llevó a lo que les dijo José Fernando al inicio de esta charla, a que yo tomara una decisión personal, lógicamente con la autorización del presidente Santos, de prácticamente cerrar las puertas del Ministerio de Transporte para la contratación durante todo ese primer año de gobierno. Entonces me dediqué con un excelente grupo de trabajo que logré conseguir, gente muy buena, algunos de ellos los trajimos que estaban haciendo sus pasantías por fuera del país, en Washington. Quiero inclusive decirles aquí, y lo digo con mucho cariño, a una de las personas que en su momento le ofrecí que se viniera a trabajar conmigo, inclusive le ofrecí la presidencia en ese momento del INCO, que después se convirtió en la Agencia Nacional de Infraestructura, y que era la entidad a la que le queríamos poner los 5 ojos. A una de las personas que le ofrecí el cargo fue al actual presidente, a Iván Duque Márquez.
quien para esa época era un gran amigo mío. Compartíamos muchísimo, yo le tenía un afecto increíble a él. Cuando iba a Washington siempre estaba en su casa y él me colaboró mucho, tengo que decirlo. Fue una de las personas que más me colaboró cuando yo empecé con mi gestión en el gobierno, y por eso fue que cuando desafortunadamente renunció la directora que teníamos del INCO para esa época, la doctora María Inés Agudelo, llamé para esa época muy amigo mío Iván Duque Márquez y le dije: Iván, véngase de presidente del INCO y luego presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y recuerdo como si fuera hoy su respuesta. Me dijo: hombre, yo de eso no tengo idea. Usted siga como va, pinte ese helicóptero de amarillo, bien amarillo, para que lo vean por todo el país, póngase un casco amarillo y dedíquese a recorrer todo el país, que lo que usted está haciendo me parece muy interesante y muy válido para Colombia. Entonces, bueno, ahí ya después vinieron otras personas a acompañarme en la ANI, como Luis Fernando Andrade y demás, y eso fue lo que nos permitió arrancar con dos cosas muy importantes. Primero, con las concesiones de cuarta generación, que fue darle cristiana sepultura a las de tercera generación, previo un análisis muy a fondo con el Ministerio de Hacienda, con el Departamento Nacional de Planeación y demás, y luego eliminar los anticipos. Esa eliminación de los anticipos, creo que la entidad que tuvo que ver con ella fue, más que todo, fue precisamente la Cámara Colombiana de Infraestructura. Y eso lo dije yo en un evento, recuerdo que fue en el auditorio tal vez de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando una serie de contratistas se quejaban de que no les entregaban y no les giraban platas de los anticipos que les habían prometido. Entonces, en medio de esa discusión, yo dije: señores, quiero decirles que a partir de hoy se acaban los anticipos en los contratos de obras públicas en el ministerio. ¿Y quién dijo miedo? Eso todo el mundo llamó al presidente, le dijeron que yo iba a acabar con la ingeniería en Colombia, que eso era gravísimo, que los anticipos eran necesarios, y eso me llevó a que en un consejo de ministros el presidente, sin previa información, me requiriera y me dijera: ¿usted por qué eliminó los anticipos? Y le dije: presidente, yo no sé si usted se acuerda del Grupo Nule. El Grupo Nule recibió anticipos de más del casi el 50%, y miren lo que están las cosas. Y pasó también con fulano, perano y sutano, y el presidente, sin pensarlo dos veces, me dijo: cuente con todo mi apoyo, siga adelante con ese tema y vamos a crear esa conciencia en nuestro país. Yo creo que eso de los anticipos lo han moderado un poco, creo que ya están otorgando algo de anticipos. De pronto conocen más ustedes que yo, porque pues yo no volví a tener jamás ni contratos ni ningún tipo de obra con el Estado, pero por lo menos lo quiero decir, y no es por llevarme un punto, que ese tema de eliminar los anticipos nos sirvió muchísimo en su momento. Eso indudablemente, y para pasar ahorita al otro cuadro, les quiero decir que me llevó a tener un problema gravísimo, porque cuando estaba ajustando mi primer año de gestión como ministro, tuve ya una crítica implacable en medios de comunicación, promovidas, entre otras cosas, y hoy lo digo con mucha gracia, pero promovidas inclusive por algunas personas que estaban vinculadas con el gobierno. Querían que de pronto yo me retirara del ministerio o me sacara el presidente del cargo para que los nombraran a ellos en ese cargo. Pero cuando se vino esa crítica implacable, incluida, digamos, una carátula de la revista Dinero, donde salía solamente la cara mía y decía: en la cuerda floja. Me acuerdo que ese era el titular, en la cuerda floja. Entonces me reuní con el presidente y le dije: presidente, usted sabe que mi renuncia está encima de su escritorio. Cuando usted quiera yo me voy de este cargo, pero mire estas cosas pues que están saliendo. Yo sabía quién las estaba promoviendo. Y el presidente me dijo: mire, no le pare bolas a eso, siga trabajando y vamos a dedicarnos a sacar esta infraestructura adelante. Entonces, bueno, ahí ya viene el siguiente punto. Si quieres, pasemos la próxima gráfica, donde hablamos de
de la institucionalidad, la normatividad y los recursos que se requirieron para sacar esto adelante. Entonces, si me pones el cuadro siguiente, quiero contarles brevemente que después de todo eso, entonces empezamos a crear una ley de marcos legales y demás para darle verdad, vida a este tema de las concesiones de cuarta generación, a la ley de asociaciones público-privadas y demás. Se creó el marco legal mediante la ley 1508 del año 2012. Quiero en esto inclusive hacer un reconocimiento al Congreso de la República porque a pesar de que mis relaciones con el Congreso no eran las más expeditas, yo llevé ese proyecto al Congreso en compañía del director de planeación de la época, Hernando José Gómez, y del ministro de Hacienda de la época, que era Juan Carlos Echeverry, y lo presentamos por solicitud del presidente con un mensaje de urgencia. Y ahí hubo un parlamentario que ya no lo es, hoy es sigue siendo uno de los mejores periodistas de Colombia, que se llama Juan Lozano, que tomó ese proyecto como propio, y Juan Lozano creo que en un mes logró convertir ese proyecto de ley 1508, convertirlo en ley con el apoyo del Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se le dio desarrollo a la figura de las alianzas público-privadas, a pagar las obras por los tramos que fueran construidos y entregados y en funcionamiento, a hablar de las adiciones a esos contratos de concesión o de APPs máximo hasta el 20% y crear la posibilidad de los proyectos a través de las famosas IPs o iniciativas privadas. Luego también en el año 2013, yo para esa época ya estaba fuera del ministerio, me fui de embajador de Colombia ante la Santa Sede, donde estuve 2 años y medio maravillosos en el Vaticano y en Roma, pero en esa época se creó la ley 1682. Yo alcancé a estar muy al inicio cuando nos reunimos con una comisión de expertos del más alto nivel que nos apoyaron muchísimo. Luego en el año 2014 se creó una nueva ley que yo creo que todavía todavía va a haber que seguirle buscando cómo se mejora cada día más, que es para el tema de regulación predial, ambiental, las interferencias de redes públicas y los famosos permisos mineros. Esa ley, entre otras, creo que cuando se expidió, pues se pensó que con eso se iban a acabar todos estos problemas que les menciono, pero desafortunadamente esos problemas siguieron y creo que hoy tenemos todavía muchos de ellos, aunque afortunadamente pues ya algo se está tratando de organizar. Y ahora en el 2018, y eso sí lo digo porque me correspondió a mí cuando regresé al ministerio, yo regresé nuevamente a ser ministro en agosto del año 2017, durante el último año del gobierno del presidente Santos. Eso fue para mí una sorpresa, que yo estaba ya retirado 100% de la actividad pública, andaba en Cartagena, era de paseo, y me llamó un día el presidente Santos y me dijo: venga, yo quiero que usted regrese a terminar lo que usted empezó. Y entonces, bueno, digamos que para ese momento me tocó pedir permiso ya casi que a mi familia, y le dije: presidente, ha aceptado el reto, voy a trabajar con usted hasta el 7 de agosto del año 2018, y me vine nuevamente de ministro, y en ese año tuve la enorme satisfacción de ver muchos de esos proyectos que concebimos en el año 2010, 11, 12, verlos ya, la mayoría de ellos en iniciación, desarrollándose. Y en particular quiero contarles una cosa. En ese año, en el mes de diciembre, sacamos adelante la ley 1882 del 2018, que es la famosa ley de la que tanto hablan ahora de los pliegos tipo. Esa ley se presentó en ese momento, esa ley fue aprobada. El problema es que esa ley le quedó faltando ya la reglamentación, y este gobierno, pues durante estos 2 últimos años, ha venido trabajando en la reglamentación, y afortunadamente ya convirtieron, esa ley ya quedó debidamente reglamentada y convertida en ley,
y esperamos que ahora ya los alcaldes y los gobernadores pues empiecen a manejar esa ley con todo el respeto que merece, como inclusive la pusimos a funcionar desde el Instituto Nacional de Vías, y aquí hago un reconocimiento en el sentido de que fue mi antecesor, el exministro Jorge Eduardo Rojas, quien presentó esa ley al Congreso, previo a la autorización del presidente de la República, porque él había puesto en práctica un proceso similar cuando fue alcalde de Manizales, y eso inclusive, y creo que mereció un premio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Sigamos, por favor. Bueno, entonces de ahí, ese tema de lo que les acabo de comentar, después de todo eso, vinieron ya las concesiones. Entonces, le dimos vida, como les conté anteriormente, a las concesiones de cuarta generación. Quiero decirles que hasta el año 2010, estos son documentos oficiales, estos no son inventos ni cuentos que quiero traer a colación, sino realidades. Hasta el año 2010 había en Colombia 24 concesiones, entre las que se llaman de primera, de segunda y de tercera generación. Cuando nosotros llegamos al gobierno, a partir del año 2011-2012, le dimos vida a 27 nuevas concesiones. Y ahora más adelantico, dentro de un segundo, les voy a mostrar otro cuadro, porque quiero ahí hacer una claridad. Y la voy a hacer en el siguiente sentido, y yo creo que muchos de los que me están escuchando son amigos, como lo soy yo también, además porque la quiero muchísimo como persona y como funcionaria pública de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Pero esta mañana, en un evento de que convocó, creo que KPMG, habló la vicepresidenta, entre otras cosas habló también magistralmente nuestro común amigo Mauricio Osa, habló también Alberto Mariño, y hablaron 2 o 3 personas más, entre ellos el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional. Pero la sorpresa mía, escuchando esta mañana a la vicepresidenta Marta Lucía, fue que dijo que nosotros habíamos entregado en el año 2018 un programa de concesiones de cuarta generación, que le parecía que era un programa muy interesante, pero que desafortunadamente habíamos entregado ese programa con el 5%, repito, 5% de avance. Yo cuando escuché esas palabras de la vicepresidenta dije, caramba, pero si yo mismo le he comentado a ella cómo entregamos esto, pero parece ser que ese fue como un informe que le pasaron a ella. Entonces yo me quedé muy preocupado. En estos cuadros que preparé, inclusive puse aquí del 2018 al 2022, previamente había colocado lo de las concesiones de quinta generación, que son las que está promoviendo el actual gobierno, y por eso las pongo en interrogación, porque todavía no han empezado. Pero si pasamos al segundo cuadro, les quisiera mostrar, al cuadro siguiente, quisiera mostrarles todas las concesiones que nosotros entregamos. O sea, y ahí está, inclusive ese cuadro se los dejo para que ustedes lo impriman, lo busquen, lo certifiquen, si lo quieren certificar, donde aparecen exactamente las actas de inicio de construcción, y aparecen también los contratos de crédito que se firmaron para esos proyectos. Muchos de ellos, pues la mayoría, pues ya iniciados todos, y algunos que desafortunadamente, y en eso sí estamos todos de acuerdo, para la época no se habían iniciado. Pero el cuadro que sigue, por favor, sigamos adelante, este es el más importante. Esto es un cuadro público y este es un cuadro para que todo el mundo lo pueda tener. Nosotros, a junio del 2018, el gobierno del presidente Santos, con el trabajo de todos los ministros que estuvieron en ese gobierno, los que me sucedieron a mí, el trabajo de la misma vicepresidencia de la República cuando le correspondió tener también control sobre el tema de la infraestructura,
Y lo que hicimos nosotros al finalizar el gobierno entre el 2017 y el 2018, entregamos esas obras con los avances que ustedes ven ahí, que es muy lejos del 5% que desafortunadamente mencionó la doctora Marta Lucía esta mañana. Por ejemplo, Cartagena-Barranquilla, a junio del 2000, esa obra la entregamos nosotros en el 84% de ejecución. El doctor Mario Huertas, que estuvo presente junto con los señores de MECO, de Colpatria y Castro Cherazzi, fuimos juntos todos a la inauguración del famoso viaducto de Cartagena-Barranquilla. La vía Girardot Honda-Puerto Salgar, que la inauguraron hace 15 días, con bombos y platillos, y que me alegro muchísimo que la hubieran inaugurado con bombos y platillos, porque es más que merecido hacer esa inauguración. Va por toda la margen derecha del río Magdalena, desde Girardot hasta Puerto Salgar, incluido el puente que se construyó en el municipio de Honda. La entregamos en el año 2018 en el 80% de avance de obra, y ahora en junio del año 2020, julio, la inauguraron. Me alegra muchísimo la inauguración, y soy uno de los colombianos que siente que la infraestructura no son obras de gobierno, son obras de Estado, y son obras que se inician para que todos los gobiernos las vayan continuando. Asimismo, ustedes lo pueden ver ahí, Pacífico 2, Pacífico 3, Pacífico 1 en ese momento no le pusimos un avance, porque Pacífico 1, aquí abajo tiene el 0.7%. Lo pusimos en ese 0.7% porque apenas estaban empezando a hacer las primeras obras, y ya si ustedes ven, Pacífico 1 hoy está marcando un avance muy importante. Pero Pacífico 2 y Pacífico 3, esta mañana, precisamente a raíz de ese susto tan horrible que yo tuve, le escribí al doctor Gustavo, a Pacífico 2, y le dije, cuénteme en qué estado estaba Pacífico 2 cuando nosotros terminamos el gobierno. Y él inclusive me dijo que estaban en el 56%. Hoy ya van en el 87, 88%. Y Pacífico 3, me dijeron los contratistas de Pacífico 3, los concesionarios, que estaba en el 46, nosotros lo teníamos en el 42, y hoy está marcando el 77. Y de ahí en adelante lo que ustedes ven, entendiendo lógicamente que hay una serie de esas obras que desafortunadamente no se pudieron empezar o no tuvieron cierre financiero, y que afortunadamente este gobierno creyó en las concesiones de cuarta generación, y por eso las ha ido impulsando. Y ustedes ven obras como Mar 2, que no tenía ningún avance en el año 2018, hoy tiene un avance del 21%. Rumichaca-Pasto, que tenía un avance del 0.02%, hoy tiene un avance del 58%. Eso a mí me alegra mucho, pero lo que más me alegra es que los colombianos dejemos de ser egoístas y de una vez por todas reconozcamos que todas estas obras que se están haciendo son para el beneficio de Colombia, no del gobierno ni de Pedro, ni de Juan, ni de Álvaro, ni de Juan Manuel, ni de Iván, sino de todos los colombianos. Y en ese sentido, créanme que no lo tenía preparado para hoy, salvo lo que le oí esta mañana a la vicepresidenta. Entonces, ese es el cuadro, doctor José Fernando. Yo espero que usted conserve ese cuadro también y lo comparta, e inclusive averigüe si eso es real o no es real, que en su momento se entregó así. Entonces, yo quería simplemente citarles eso. Si quieres, pasamos a la segunda gráfica para ir terminando. En obras públicas, o sea, obras ejecutadas por el Instituto Nacional de Vías, sí que se hicieron maravillas. Ese Instituto Nacional de Vías hoy es una entidad modelo a nivel nacional, y yo creo que sigue siendo un modelo a nivel internacional. Y quiero citar ahí obras como el Puente Pumarejo. Es una obra que para el año 2018 también estaba más o menos
en un 70% de avance. Gracias a Dios y a la voluntad de este gobierno, se pudo terminar esa obra, ya está funcionando perfectamente bien y es un orgullo no solamente para los amigos de Barranquilla, sino para todos los colombianos. Esta obra que les mencioné ahora, que es el puente que se construyó entre Honda y Puerto Boyacá, ese puente bellísimo, que además se lo recomiendo, y yo le decía a José Fernando en alguna época que a nosotros que somos ciudadanos de Manizales, cuando estábamos pequeños y nos tocaba venir a Bogotá, nos mandaban en un bus de Empresa Arauca y nos tocaba parar en Honda a comer viudo de pescado, ¿sí? Pero era pasando por el famoso puentecito de Honda de toda la vida, y este puente que ustedes ven ahora es un puente magistral que fue inaugurado hace 15 días también por el gobierno actual y que contribuye muchísimo al desarrollo de toda esa región, entre otras cosas porque va a unir casi que al Ecuador con la costa atlántica colombiana, si ahí incluimos las vías que se están haciendo desde Girardot hacia el departamento del Huila, hacia Neiva, y del Huila hacia abajo, hacia la frontera con nuestro vecino país. Y hay otras obras que desafortunadamente no están funcionando como uno quisiera. Una de ellas es el túnel del Toyo, la parte que le corresponde al gobierno nacional. Nosotros, como gobierno nacional, y no lo digo que me tocó a mí porque yo en esa época estaba todavía en la embajada en Roma, en el Vaticano, pero sí dejé todo el tema establecido y se firmó un COMPES en el año 2015, que fue el COMPES 3836. Ese COMPES existe, ese COMPES está vigente y el gobierno se comprometió en ese COMPES a invertir una suma que creo que para esa época, si yo no me equivoco, eran como 560.000 millones de pesos del año 2013, y yo creo que esa suma ya tiene que estar por encima del billón de pesos, pero ese es un compromiso del gobierno con Antioquia y con Colombia, porque entre otras cosas, ese túnel del Toyo, la parte que están haciendo hoy la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, tengo informes de que está marchando bien, y lo que me da miedo a mí como colombiano es que terminen esas obras y terminamos llegando a un túnel que no tenga a dónde salir. Entonces, yo espero que el gobierno, ahora que ha prometido que va a invertir 100 billones de pesos en el fortalecimiento otra vez de la economía, y uno de los parámetros más importantes es la infraestructura, apropien los recursos para que se puedan acometer esas obras del túnel del Toyo. Y otra obra que menciono además con mucho orgullo, porque le hicimos inversiones inmensamente grandes en el gobierno Santos, en esos 8 años, fue la vía Medellín-Quibdó. Esa obra inclusive también tiene un COMPES, que es el COMPES 3889 del 2017, y mediante ese COMPES quedó establecida la responsabilidad del gobierno nacional de concluir esas obras, que además yo creo que ustedes saben que han sido eternas. Espero que eso se termine rápidamente, porque eso es una obra que realmente se requiere. Yo no conozco, y no quiero presumir ahora de nada, no conozco cuál es el avance, no conozco si hay un contrato, si no hay un contrato, y si están ejecutando o no están ejecutando obra allí. Y otra obra que sé que es de mucho impacto para ustedes es el tema de la navegabilidad del río Magdalena. Sé, porque pertenezco a un consejo de una entidad que está trabajando en estos temas, que van a sacar una licitación próximamente el gobierno para ese tema de la navegabilidad del río, pero tengo entendido que están hablando de que va a ser de Puerto Berrío en adelante. Lo que nosotros teníamos con respecto a la navegabilidad del río, y lo digo yo, que soy habitante o que soy oriundo del departamento de Caldas, del que además fui gobernador, pues nosotros teníamos la idea de que ese proyecto era desde La Dorada hacia arriba, pasando por Puerto Berrío,
y llegando hacia la costa norte de Colombia. Sigamos, por favor, que ya quiero terminar simplemente diciéndoles lo siguiente. Para que pudiéramos modernizar la infraestructura, se necesitaba compromisos muy importantes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista empresarial. Y esos compromisos se dieron, y se dieron con lujo de detalles. Yo recuerdo, cuando empecé mi gestión como ministro, en el año 2010, la visita de algunos contratistas de esa época. La mayoría de las concesiones y los contratos los tenían eran ingenieros colombianos que me visitaron, y algunos de ellos me dijeron: usted va a quebrar la ingeniería colombiana. Uno de ellos inclusive hasta me sacó en una entrevista que le hicieron en un diario, en una revista, creo que era la revista Semana, dijo que yo Colombia, que porque se tenían que continuar las cosas, era como se estaban haciendo en los 8 años del gobierno anterior, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien entre otras cosas admiro y respeto también por lo que hicieron en su momento, pero nosotros no nos detuvimos en eso. Pero nos visitaron otros contratistas, también muy inteligentes, que dijeron: nos vamos a asociar con gente extranjera, vamos a ir a la banca internacional, vamos a buscar plata, vamos a financiar los proyectos y le creemos a este tema. Y prueba de ello es que esos concesionarios son los que hoy están liderando todo el programa grande de concesiones en Colombia. Se asociaron en principio algunos de ellos con empresas extranjeras, hoy ya seguramente siguen trabajando juntos o seguramente ya tomaron decisión de ir cada uno por su lado, pero hicieron proyectos maravillosos. Algunos de ellos ya se entregaron por parte del actual gobierno, y terminaría diciendo: eso es lo que hay que seguir haciendo. El tema de la infraestructura en Colombia apenas está empezando. O sea, esto es un proceso que apenas está iniciando. Nosotros hace 10 años éramos uno de los países más atrasados que había en infraestructura en América Latina. Hoy somos uno de los países líderes y de los países que se respetan en el ámbito latinoamericano por el desarrollo de su infraestructura. De tal manera que en esto amplío mi reconocimiento a entidades como la Cámara Colombiana de Infraestructura, que indiscutiblemente ha sido líder en esto. A ustedes, la Cámara Colombiana de Infraestructura Capítulo de Antioquia, que ha sido, digamos, el líder más importante dentro de todas las cámaras de infraestructura del país. Y lógicamente, al dinamismo, a la entrega, al trabajo, al emprendimiento y a esas ganas de hacer las cosas bien que tienen la mayoría de los empresarios colombianos que están dedicados a la infraestructura. Yo quisiera agradecerles la invitación. Estoy listo a que hablemos, a que me pregunten lo que quieran. Lo que no sepa responder, lo respondemos entre todos, y lo que les pueda responder, pues lo haré con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias, Germán. Yo creo que en forma muy sintetizada has contado lo importante en estos 10 años. Yo quiero complementar con algo, Germán. Y usted lo mencionaba, este es el inicio. Y mencionaste también que no es sorpresa la estrategia para poder salir de esta situación que nos ha llevado a la pandemia. Sin duda alguna pasa por la infraestructura. La infraestructura tiene un efecto contracíclico, ya mencionaste ahora, y estamos trabajando con el gobierno actual para que lo que venga precisamente sirva para poder reactivar la economía. Y por eso es importante esta charla. Yo quiero decirte que cambiar siempre es difícil, es duro, pero al interior de la Cámara usted podrá entender que hay gente, como bien lo mencionabas, que quiere seguir como veníamos, pero definitivamente el modelo hay que cambiarlo. El modelo que veníamos y que aún conservamos en obra pública hay que perfeccionarlo. A mí, al principio, nos llamó mucho la atención el modelo que tú metiste y que implementaste pues, con la ley de APPs,
Pero yo debo confesarte que a mí me ha dado mucha satisfacción porque la pregunta que me hacen todos los amigos y los periodistas siempre dicen, ¿y cuándo terminan la obra? Entonces, yo saco pecho y les digo, mire, en el 2021. Y me dicen, ¿seguro? Y yo, seguro. Vaya, mire, y seguro. El modelo actual permite que nosotros podamos hablar con certeza de que la obra se va a entregar y casi tener la seguridad que se entrega y en las fechas en que está previsto. Nosotros sabemos en qué momento entregamos Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, Mar 1, Mar 2. Lo que no ocurría en obra pública, que siempre le decían a uno, vea, la plata la están robando, porque han tenido que haber hecho tantas adiciones, porque deben haber entregado eso hace 3 años y no lo han entregado. Pero realmente los que sabemos al interior entendemos que no siempre es porque se roben la plata. Y afortunadamente habrá algunos casos que sí, pero la mayoría no es por eso, sino por lo que tú mencionaste. La mayoría es porque cuando arrancan a construir no hay diseños completos, no hay estudios adecuados, y el modelo de contratación de obra pública es relativamente cómodo para uno pedir ampliaciones. De manera que este modelo de concesiones, y lo vimos ahora, cuando arranca esta pandemia y hubo una suspensión de contratos, los que rápidamente pedían que reactiváramos y los que más fácil reactivaron fueron las concesiones. Y los que más fácil pueden reestructurar los tiempos de entrega son ellos, porque les duele, entre otras. El modelo hace que les duela, pero prueba que se puede. Y yo le quiero decir también algo, mire, haciendo un barrido por Antioquia, así muy rápido. Pacífico 1 es casi 100% ingeniería colombiana y casi que antioqueña. Pacífico 2 es 100% ingeniería colombiana. Está hablando de diseño, construcción e interventoría. Pacífico 3, la mayoría es colombiana. Está Meco ahí, pero que tiene un frente de obra. Mar 1, casi los subcontratistas son todos colombianos. Mar 2 tiene prácticamente los contratistas grandes son colombianos. Vinus es 100% colombiano. DIMEC, que es de primera generación, siempre ha sido 100% colombiano. Túnel del Toyo, aunque tiene una participación pequeñita y una empresa extranjera, realmente en la práctica quien hace la ejecución son empresas colombianas y antioqueñas. De manera que lo que mencionabas ahora de que el modelo era para extranjeros, ellos hicieron las alianzas que tenían que hacer, pero la ejecución de las obras fundamentalmente de empresas antioqueñas que entendieron el cambio, que se metieron, muchas de ellas no son los contratistas principales, pero sí están como subcontratistas, y los proveedores prácticamente todos son colombianos. De manera que ahí se ven las bondades. Yo creo que eso marca el camino. Y un datico que de pronto me puedo equivocar, pero creo que no mucho. Actualmente no existe ninguna región en Latinoamérica que concentre tal cantidad de construcción de túneles viales como lo tiene Antioquia. Tiene casi cerca de 80 kilómetros de túneles viales que se están haciendo con la última tecnología. Esto es el estado del arte. Y vuelvo y repito, van a haber visto uno de los patrocinadores nuestros, Nortúnel, su sede principal es en España. Y me comentaba Federico Ortet, que además es un paisa, que quiso volver a su tierra pues, para poder traer todo el conocimiento. Me dice José Fernando, los túneles que vamos a entregar no tienen nada que envidiarle con los túneles que acabamos de entregar en Europa. Nada, que estamos haciendo unas obras que nos van a llenar de orgullo y que van a marcar realmente la línea de lo que tenemos que seguir adelante, porque vuelvo y repito, ya el presidente Duque lo ha anunciado y la ministra también, y es que hay que hacer un esfuerzo muy grande en el sector de la infraestructura como efecto contracíclico. Pero bueno, me han llegado por aquí algunas preguntas, Germán, que quiero compartir contigo y a ver si pronto tú nos ayudas. Me preguntan, ¿qué podemos hacer para llevar la infraestructura del agua al nivel que tiene hoy la infraestructura de transporte carretero? ¿Qué ves tú que podemos mejorar aquí en Colombia? Bueno, mira, en ese tema de lo del agua, el problema que tenemos es que el manejo del agua está muy descentralizado. Entonces nosotros tenemos empresas municipales de agua en prácticamente todo el país, empresas unas muy pequeñas, otras medianas, otras grandes. Y estos proyectos como las concesiones de cuarta generación son proyectos macro, son proyectos, digamos, nacionales, proyectos que son avalados por el gobierno nacional, por el Ministerio de Hacienda, por el Departamento Nacional de Planeación, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que yo creo en este tema del agua es que pues habría que mirar si las grandes empresas, yo no sé si empresas del tamaño de Empresas Públicas de Medellín, si empresas del tamaño de la empresa, el acueducto de Bogotá y demás, pues digamos pudieran pensar en eso. Pero tengo una duda, y eso es una duda jurídica que yo no, desafortunadamente yo no tengo la respuesta, puede que alguien más la tenga en esta charla, es que de pronto dentro de las APPs no está establecido el tema de alianzas públicas privadas para temas que tengan que ver con el manejo del agua, porque eso también incluye inclusive algo que no hemos tocado, que no he mencionado, que es el tema, digamos, del sector rural, donde también hay muchísimo por hacer en Colombia, y yo sería partidario de que, entre otras cosas, a instancias ustedes de la misma Cámara Colombiana de la Infraestructura, no sé si con la alianza de estas empresas que manejan todos estos temas del agua en Colombia, las que lideran estos proyectos, pues de averiguar y tratar de constatar con el gobierno nacional si se pudiera pensar en eso. No creo que se pueda para empresas públicas o empresas pequeñas, pero sí creo que para grandes empresas se podría ya pensar en esos temas. Germán, por aquí me hacen otra pregunta. Me dicen, y esta como caldense, pero obviamente también como el ministro y como persona que tiene en la cabeza es el país. ¿Cuál es el efecto que podría tener la construcción de los puertos en Urabá, no solamente para Antioquia, sino para el centro y suroccidente del país? ¿Cómo lo ves tú? Pues hombre, yo soy muy amigo del proyecto de puertos y conozco mucho, digamos, y en su momento conocí, estuve en Medellín cuando se lanzaron los proyectos allá en Urabá. Creo en eso, creo en lo que se ha venido madurando por parte de los antioqueños y de los inversionistas que llegaron, entre otras cosas, a venderle esas iniciativas a Antioquia, y creo que eso tiene enormes beneficios. Ahora, pasa es que nosotros tenemos que entender una cosa, y es que Colombia es un país muy joven, es que nosotros somos un país que tiene unos 200 años de vida republicana, un poquito más de 200 años, eso es muy poquito en el tiempo, y yo pienso que nosotros tenemos que irnos preparando para tener puertos en Urabá, tener puertos en el Pacífico, tener más puertos inclusive en la costa norte, en otros sitios, de tal manera que yo soy amigo de esos puertos, y tan amigo soy de esos puertos que me tocó muchísimo apoyar la construcción de esas vías que van precisamente hacia Urabá y demás, el tema de Mar 1, de Mar 2, etcétera, etcétera, porque yo creo que esas vías van a ser importantísimas para el desarrollo portuario de Colombia. Y le voy a poner un solo ejemplo, pequeño, que mucha gente seguramente no conoce. Un grupo muy importante de inversionistas antioqueños, con inversionistas chilenos, con inversionistas peruanos, mexicanos, entre otras cosas, y sorprendentemente con muy poquiticos inversionistas caldenses, de gente de mi tierra, están sembrando hoy unas extensiones muy bellas y muy grandes de aguacate Hass en nuestro departamento de Caldas. Y esas inversiones, me decía uno de estos inversionistas, entre otras cosas, un costeño, me decía que ellos calculan que en 10 años quieren tener más de 12, 15 mil hectáreas ya sembradas en aguacate Hass. Y lo único que están diciendo es que están esperando que el gobierno, inclusive el gobierno de Caldas, eso ya lo hablé yo con el gobernador actual, se lo sugerí, que el gobierno les mejore las condiciones de las vías terciarias que vienen desde Pácora, desde Salamina, desde Aguadas, desde Neira, hacia Pacífico 2, y que de esa manera ellos pueden pasar sus productos ya a esta gran vía que se está terminando ahí de Pacífico 2, llegar a Pacífico, a Pacífico 3, me equivoco, llegar hacia la zona de Pacífico 2 y subir por allí hacia Urabá para poder exportar esos productos al mundo entero, porque me dicen que tienen clientela ya en todos los países del mundo. Tienen en Estados Unidos, tienen en Europa, tienen en Asia.
que la demanda es toda, porque inclusive países como México y como Chile se están quedando ya cortos en ese tema de la producción del aguacate Hass. Entonces, solo para poner ese ejemplo, creo que es importantísimo el tema de los puertos. Pero Germán, pusiste el ejemplo perfecto para ir a la última pregunta, porque la idea pues de esas charlas es que no sobrepasen pues mucho tiempo. Y me queda como anillo al dedo. Viene la construcción de carreteras, digamos, no de grandes autopistas, sino también de carreteras terciarias. Que sin duda, es lo mismo le pasa al departamento de Antioquia. Aquí también hay un impulso muy grande al cultivo del aguacate Hass, sobre todo en la zona de Sonsón, y que son regiones apartadas. Y entonces la pregunta viene, no la hago yo, la mandan acá, la hace algunos de los asistentes. Siempre hemos hablado, y en esta charla también hemos hablado mucho de las concesiones, y normalmente es común que en la prensa salga son las grandes obras, no salen las medianas y pequeñas obras. Y entonces siempre se quejan nuestros afiliados porque, ¿y qué pasa con la mediana y pequeña ingeniería? ¿Qué recomendación tienes tú al gobierno y a nosotros para poder entonces, sí, pues estas obras grandes hay que hacerlas, pero también tenemos que conservar la mediana y pequeña ingeniería? ¿Cuál sería como la recomendación tuya que le harías, bien sea al gobierno o a los empresarios, para poder pues seguir activos en los próximos años, quienes no necesariamente son grandes, sino que son medianos y pequeños? Pues hombre, voy a responder una cosa, José, y la voy a responder con sentimiento antioqueño. No sé si la persona de la que voy a hablar la quieran todos en Antioquia o haya algunos que no la quieran, pero yo digo, a esa persona yo me le quito el sombrero, Gilberto Quintero. Cuando Gilberto fue secretario de Obras de Antioquia, Gilberto hizo una labor muy buena, que yo le conocí, que yo le acompañé y demás. Y además pienso que una de las cosas que se hicieron, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, es que los recursos se manejaron en beneficio de los municipios y no en beneficio de los políticos de Antioquia ni de Colombia. Porque le voy a contar una anécdota ahora que estamos aquí en confianza y que no le cuenten a nadie. No sé cuántas personas nos estén escuchando, pero les voy a contar una anécdota. ¿Cómo les parece que en el año 2016, cuando yo estaba recién llegado de ser embajador, alguien me dijo, váyase al departamento, al norte del valle, que allá hay plata para invertir en vías terciarias, y hable con los alcaldes y promueva eso, que la plata está en el Ministerio de Hacienda. Yo me fui para Cartago, me reuní allá con alcaldes de los municipios del norte del valle, les hicimos una exposición, entre otras cosas se las hice en compañía de una persona que seguramente muchos de ustedes conocen, que es un ingeniero maravilloso, hermano Toniel Fernández, que sabe y domina el tema de vías terciarias en Colombia, ha promovido ese proyecto en Perú y demás, y sabíamos que ese problema aquí en Colombia ha estado muy politizado. Entonces nos fuimos a Cartago, hicimos una presentación del proyecto, y cuando terminé de hacer mi presentación, el alcalde de Cartago se levantó y me dijo, doctor, yo me muero de la pena con usted, pero yo esa plata no la puedo tocar, la que yo tengo. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque esa plata es del senador fulano de tal. Y yo me quedé sorprendido porque el senador fulano de tal era un senador de la costa atlántica, cuyo nombre no menciono porque todo el mundo lo conoce. Y le digo, oiga, ¿y qué hace un senador de la costa atlántica colombiana, dueño de una plata en Cartago Valle? Y no, esa plata se la entregaron a él y él la está manejando, y él es el que decide cómo se invierte y a quién. Le voy a contar para finalizar una cosa, doctor José Fernando. Cuando regresé al Ministerio del Transporte en el año 2017, le dije al presidente Santos, presidente, la plata que se está invirtiendo en Colombia en vías terciarias es una plata que se la están prácticamente robando por esto y esto. Y me dijo, hombre, eso es una vagabundería, entre otras cosas,
salió un COMPES, que por ahí debe existir todavía para el manejo de vías terciarias, y se estableció que las interventorías del manejo de esos recursos las iba a hacer el INVÍAS, porque la plata como tal es un dinero de regalías que se tienen que manejar a través de unas instancias que yo para esa época ni conocía, pero hoy sí sé cuáles son, que llaman los famosos OCAD. Entonces, como los OCAD los manejan los gobernadores, entonces los gobernadores empezaron a oponerse a que el INVÍAS hiciera las interventorías. Y nosotros decidimos que hacíamos obras con esos recursos de regalías solo y solo sí con los departamentos que permitieran que esas platas se invirtieran a través de los OCAD, porque eso legalmente no se puede modificar, pero con la interventoría del Instituto Nacional de Vías. Uno de los departamentos que aceptó eso fue Antioquia, y Antioquia creo que hizo una serie de obras interesantes. Otro departamento que lo aceptó en su momento fue mi departamento, Caldas. Creo que otro fue Risaralda, creo que otro fue, no sé si Quindío. Y la mayoría de los departamentos se quedaron sin recibir recursos porque no quisieron que las interventorías las hiciéramos desde el Instituto Nacional de Vías. Entonces, mi invitación es a que todos seamos muy juiciosos. Ahora que el gobierno dice, y esta mañana lo dijo Marta Lucía Ramírez en su intervención, dijo que iban a invertir 1.5 billones de pesos en vías terciarias en Colombia. Yo que conozco a Marta Lucía Ramírez, que sé que es una mujer de una integridad a toda prueba, porque la conozco personalmente y como funcionaria desde hace 18 años, sé que ella no va a dar el brazo a torcer, pero me parece que ahora, con esta ley que se acaba de aprobar, de los pliegos tipo, con todas estas otras cosas, con el apoyo de la misma ministra Ángela María Orozco y demás, hay que luchar para que de la mano de entidades como la Cámara Colombiana de la Infraestructura se logre que esos dineros que se van a invertir en vías terciarias de verdad se vean y se multipliquen por todo el país, porque 1.5 billones bien invertidos en vías terciarias empiezan a transformar el mapa vial del país en vías secundarias y en vías terciarias. No, estupendo, Germán. Yo creo que aceptada la recomendación. Un comentario, y es que recuerdo lo de la exigencia del Instituto Nacional de Vías, y recuerdo el compromiso que hicieron los Caldas y de Antioquia. Y efectivamente, creo que el camino es por ahí. Vamos a estar muy vigilantes ahora que viene la inversión que tú mencionas, para que las entidades, digamos, territoriales puedan sacar unos procesos limpios, transparentes y que permitan la participación de todos nuestros afiliados. Temas hay muchos, Germán, se me ocurre mientras hablabas tú, y qué rico volverte a invitar más adelante para que hablemos de otros temas. Te vamos a seguir molestando, Germán, porque nos contaste un poco de lo que hiciste, pero también qué bueno que podamos hablar más adelante de lo que tenemos que hacer, porque lo mencionaste varias veces, este país todavía le falta mucho, está empezando a despertar en su infraestructura, pero sí reconocer pues aquí, en presencia de todos nuestros asistentes, que el cambio no fue fácil, que el cambio lo iniciaste tú con una apuesta muy temeraria, que le hiciste cuando llegaste en el 2010 al ministerio. Recuerdo perfectamente, sé que te ganaste en ese momento pues muchos enemigos porque querían que la situación siguiera como siguiera, pero como dicen por ahí, uno no puede cambiar siguiendo o haciendo lo mismo, uno tiene que atreverse a tomar decisiones fuertes para cambiar, y creo que el rumbo del país ha cambiado, por lo menos en materia de infraestructura. De manera que mis felicitaciones, de verdad que sí, un gusto haber compartido este tiempo contigo. Y bueno, esperamos seguir molestándote para que tengamos otra charla y hablemos de los próximos 10 años. Hermano. Bueno, pues, José, a ti, a Margarita, a Ana Carolina Ramírez, que me colaboró mucho también en la organización de esta charla, a Erika, a todo tu equipo de trabajo, a todos los amigos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y a quienes tuvieron la paciencia pues de acompañarnos en esta charla. Muchísimas gracias y cuenten conmigo en lo que yo les pueda colaborar y por lo que podamos compartir. Estoy siempre
firme como una gelatina, como digo yo, ¿sí? Gracias, Germán, de verdad que sí, un abrazo grande y gracias por compartir todas esas experiencias, anécdotas con nosotros. Yo le voy a Un dar, abrazo para todos. gracias, Germán, le voy a dar el paso entonces a Natalia ya para que despida este evento. Natalia. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Germán, doctor José Fernando, por este espacio tan importante para todos nuestros asistentes. Muchas gracias también a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Con el permiso del doctor Germán, pues entonces les estaríamos compartiendo la presentación que él muy amablemente nos compartió. Sí, así es, doctor Germán. Con mucho gusto. Sí, señor. Los invitamos a todos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @CCI-Antioquia. Y ahí se están dando cuenta de todos estos espacios que son de tanta importancia para nuestro sector de la infraestructura. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Bueno, chao, muchas gracias. Hasta luego. Germán, un abrazo, gracias.